Buenos días, tengan todos este día domingo, hermoso domingo, un día que hemos apartado para adorar a nuestro Dios, darle gracias por tantas bendiciones que nos ha dado. Y estamos en la temporada de la Cuaresma, preparación para la Pascua, y este mensaje lleva una finalidad muy profunda, una finalidad que necesitamos en nuestra vida y necesitamos reflexionar acerca de ella. Y bien, pues vamos a iniciarlo. El mensaje lleva por título Discipulado redefinido. Y pues el tema de esta semana es seguir con fe. Y bien, la lectura del Evangelio en Marcos 8, del 31 al 38, que es la escritura que sustenta el mensaje, se registran las instrucciones de Jesús sobre el discipulado. Y bien, pues la temporada de preparación de la Pascua tiene una manera de alejar cualquier ilusión de cuento de hadas acerca de la vida cristiana. Y hermanos, al llegar a este punto, pido a Dios nos ayude a reflexionar acerca de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Pido a Dios también que lo que voy a proclamar y lo que van ustedes a escuchar encuentre tierra fértil en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para aceptarlo y no queramos dar marcha atrás para regresar a nuestra zona de confort. Y bien, después de celebrar el Adviento y la Navidad con todas las festividades involucradas, podemos sentir la tentación de pensar que la vida cristiana es solo un intento más de disfrutar la vida de acuerdo con nuestras fantasías. Pero la temporada de la Epifanía nos abrió los ojos para ver la historia del Evangelio un poco más profunda que el simple cumplimiento de un sueño. Llegamos a ver quién es Jesús y quiénes somos nosotros en relación con Él. Y ahora nos vemos introducidos en la temporada de la preparación para la Pascua, la Cuaresma, donde debemos adaptarnos a lo que acabamos de ver, a lo que se nos acaba de revelar. Y esta es una temporada de arrepentimiento, así que cambiemos de opinión sobre quién creemos que es Dios, quiénes somos nosotros mismos y cómo vemos a nuestro mundo. Todo ha cambiado ahora a la luz de Cristo. Así que la preparación para la Pascua nos llama a una reorientación que se ajusta a la realidad que hemos llegado a ver y conocer en Cristo. Este puede ser un arrepentimiento doloroso, pero necesario si queremos entrar en la transformación que se nos ofrece en Cristo. Y bien, el contexto de la escritura de hoy refleja este viaje. Vamos a ver que después de que Jesús sana a un ciego en Bethsaida, se pone a trabajar para abrir los ojos de sus discípulos. La temporada de la Epifanía preparó el escenario. Jesús les preguntó cómo lo veían otras personas y ellos reportaron algunas especulaciones circundantes. Pero el gran descubrimiento esclarecedor se produjo cuando Jesús les pregunta personalmente quiénes creían ellos que era Él. Pedro sirvió como portavoz de la asombrosa revelación de que Jesús era el Mesías tan esperado. Y los ojos de los discípulos comenzaron a ser sanados de ceguera espiritual. Pero como el ciego en Bethsaida, que necesitó que Jesús le pusiera las manos dos veces antes de ver completamente, los discípulos necesitarían más sanación y más ayuda antes de ver claramente. Y quiero aquí hacer un paréntesis, en lo que vamos a hablar de los discípulos también nos atañe a nosotros porque también nosotros queremos ser sus discípulos. ¿O no, hermanos? Bien, es posible que vieran que Jesús es el Mesías, pero necesitarían ajustar su pensamiento para adaptarse a la revelación de Jesús de cómo cumpliría el papel de Mesías. Y esta temporada está en marcha. Y esta es una reorientación dolorosa para los discípulos y también para nosotros. Y también puede contener algunas revelaciones dolorosas para nosotros hoy.
Pero a medida que Jesús redefine lo que significa ser para él el Mesías, tendremos que enfrentar el hecho de que esto redefinirá lo que significa para nosotros ser sus discípulos. Así que una vez que terminemos esta sección, por dolorosa que sea, podemos consolarnos con el hecho de que la siguiente historia que registra el evangelista Marcos es la transfiguración. El arduo trabajo del arrepentimiento durante la temporada de preparación para la Pascua nos lleva a la transformación. Si no, veamos nuestro texto de hoy, de Marcos 8, del 31 al 38, que dice así. Verso 31. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Verso 32. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Verso 33. Pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Verso 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Esa es la escritura. Y notemos que el pasaje comienza con: luego comenzó a enseñarles. Y con esto Marcos señala que Jesús estaba entrando en un nuevo nivel de ministerio con los discípulos. Estaba pasando a enseñarles otras cosas más profundas. Estaba a punto de darles una imagen mucho más completa de en qué estaban involucrados, en lo que se habían metido al seguirlo. Y no sería fácil para ellos escuchar. Los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús y estaban emocionados de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Incluso con sus altibajos al seguir a Jesús, deben haber tenido la sensación de que se habían registrado con el rabino correcto. Este viaje iba a algún lugar bueno y no querían perderse. Pero Jesús sabía que su tiempo con ellos era corto y que sus discípulos no estaban preparados para lo que les esperaba. Entonces Jesús no habló una parábola, no cuenta una historia, no endulza su enseñanza. Como dice Marcos en el verso 32, habló de esto con toda claridad. Y el hablar claro de Jesús involucra 4 cosas por las que Jesús debe pasar. Jesús no nos deja con otras opciones de ver cómo cumple su llamado. No hay un plan B, no hay una escapatoria en ser el Mesías así. Y como lo hicieron sus discípulos, a menudo buscamos nosotros en vano encontrar una forma alternativa de seguirlo. Jesús sabía que cuando las cosas se pusieran difíciles, sus discípulos se verían tentados a empacar e irse. Pero si queremos ser sus discípulos, no hay forma de evitar la palabra debe. Y al examinar esas 4 cosas, tengamos en cuenta que como discípulos suyos debemos pasar por ellas nosotros también. Primera, Jesús dijo que debía sufrir muchas cosas. No solo debía sufrir, sino que debía sufrir mucho. Y si hay una cosa que la mayoría de nosotros queremos evitar, es el sufrimiento, ¿o no? En nuestra cultura, evitar el sufrimiento parece ser la vocación más alta de muchas personas.
pero no es así para un discípulo de Cristo. Y confiamos en Jesús en nuestros sufrimientos y sabemos que no los enfrentamos solos. Tampoco encontramos que nuestros sufrimientos actúen en nuestra contra, no. Jesús está obrando en nuestros sufrimientos para realizar sus buenos propósitos. Y claro, estas son buenas noticias. ¿O no lo crees, hermano? El sufrimiento es inevitable, pero en Jesús podemos ver que incluso nuestros sufrimientos se suman a algo de inmenso valor. Nada se desperdicia. Y entonces, en lugar de esforzarnos tanto por evitar el sufrimiento y ser completamente miserables mientras sufrimos, podemos estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestro sufrimiento y consolarnos de que Dios está con nosotros. Esto es lo que cuenta. La segunda cosa que nos dijo Jesús que debía pasar por ella es que debía ser rechazado. Y no solo por cualquiera, sino por personas de alto rango. Este también puede ser un Mesías difícil de seguir, ¿no lo crees? Seguramente Jesús debería preocuparse por su reputación, especialmente entre aquellos que tienen alguna influencia en nuestras vidas. Pero Jesús deja su reputación en manos de su Padre. Él confía tanto en el Padre con su reputación que es libre de ser el hijo obediente, incluso cuando eso significa confrontar a aquellos que pueden darle un mal nombre. Hermanos, ¿con qué frecuencia tememos al rechazo hasta el punto de que nuestra reputación se convierta en nuestro verdadero objeto de adoración? Reflexionemos sobre esto. Seguir a Cristo no se trata de proteger nuestra reputación o de hacernos un nombre, no. Se trata de otra cosa. Y si las dos primeras cosas no fueron lo suficientemente difíciles, Jesús nos impresiona aún más con la tercera. ¿Cuál es la tercera? La muerte. Aquí reside la ofensa del Evangelio. Jesús es un rey que muere en una cruz. Eso no suena como un Mesías digno de seguir. ¿No lo crees, hermano? Parece inaudito que un rey, que un Mesías, que un Salvador muera y que muera en una cruz. Esto es imposible, ¿verdad? Mas, sin embargo, esto es parte de lo que Jesús debería pasar. Y nosotros también. La cuarta cosa. Lo último que Jesús les dice a sus discípulos es que resucitará después de su muerte en 3 días. Jesús les dice cómo su sufrimiento, su rechazo y muerte serán respondidos por la resurrección. Pero los discípulos ni siquiera reconocen la afirmación de Jesús. Es que no podían superar la idea de que un Mesías y Salvador del mundo tuviera algo que ver con el sufrimiento, el rechazo o la muerte. Así que después de que Jesús redefine cómo será para él ser el Mesías, Pedro reacciona rápidamente como un discípulo que no quiere tener nada que ver con eso. Y las expectativas culturales de los discípulos en el antiguo Medio Oriente desaprobarían la reprimenda de Pedro a Jesús. Porque los discípulos debían escuchar y aprender de sus maestros y nunca debían corregirlos. Con esto Pedro, reprendiendo a su maestro, no solo pinta a él como un discípulo impetuoso y atrevido, sino también expone lo impactante que fue la descripción de Jesús de cómo cumpliría el papel de Mesías. Y muchos de nosotros nos identificamos con Pedro. La comprensión del pueblo judío de cómo sería un Mesías en el primer siglo ayuda a arrojar algo de luz sobre la reacción extrema de Pedro. Porque la imagen de un Mesías para el pueblo judío no estaría asociada con ninguna de las escrituras que hablan de sufrimiento y muerte. Fue solo después de la muerte y resurrección de Jesús que los primeros cristianos entendieron que estas escrituras hablaban del Mesías. Y entonces, cuando Jesús se refiere al Mesías en estos términos, es una desviación radical de la mentalidad de la visión del pueblo judío sobre lo que significa ser un Mesías. Y la reprimenda de Pedro estaba destinada a ser en privado, ya que se nos dice que lo llevó aparte. Esta reprimenda privada puede mostrar el intento de Pedro de proteger la imagen que tenía de su maestro en lugar de deshonrarlo públicamente ante la multitud que miraba.
y todavía estaba tratando de proteger la reputación de Jesús, pero por supuesto estaba tratando de proteger su propia reputación. Y la reacción de Pedro no es poca cosa, ya que la palabra para reprender usada por Marcos es la misma palabra que se usó cuando Jesús exorcizó un demonio. Pedro está luchando poderosamente por arrepentirse de su forma de pensar para alinearse con lo que Jesús le acaba de decir. Pedro debe arrepentirse de su deseo de seguirse a sí mismo en lugar de a Jesús. Y siempre que Jesús lidera de la manera que Pedro quiere, estuvo dispuesto a seguir. Pero ahora que Jesús ha tomado un camino que no quiere seguir, entonces reprende a su maestro. Qué atrevido el hermano Pedro, ¿no creen ustedes, hermano? Bueno, sin duda Pedro no estaba solo en esta respuesta. ¿Con qué frecuencia reprendimos y resistimos a Jesús cuando nos conduce por caminos que nos obligan a morir a nosotros mismos de una forma u otra? ¿Lo ha pensado, hermano? Es mucho más fácil seguir a Jesús cuando pensamos que el sufrimiento no está involucrado. Pero recordemos que para entrar en el reino debemos pasar por muchas tribulaciones. Y esta es la enseñanza de nuestro Mesías. Ahora, hermanos, ¿estamos dispuestos a seguir adelante cuando Jesús nos lleva a un lugar donde tenemos que tragarnos nuestro orgullo y no aferrarnos tanto a nuestra reputación? En pocas palabras, ¿qué tan dispuestos estamos a morir a nosotros mismos en nuestra vida diaria? Y ese es uno de nuestros mandamientos. Por eso, esperemos que no paren aquí el video para ya no seguir escuchando esto, ¿no? Que esperemos que Dios muestre en su corazón el deseo de que lo veamos hasta el final. Jesús tiene una respuesta a Pedro que llega a la raíz de su problema. ¿Cuál es? Apártate de mí, Satanás. No tienes en mente las preocupaciones de Dios, sino meras preocupaciones humanas. Pedro, quien acababa de proclamar que Jesús era el Mesías, ahora está hablando por Satanás. Y Jesús no deja que Pedro se engañe a sí mismo, haciéndole creer que se equivocó debido a un malentendimiento. No, el problema de Pedro es más profundo y nos atañe a todos. A menudo estamos más preocupados por nuestros propios intereses que por la voluntad de Dios, al igual que Satanás. Y cuando nos resistimos a seguir a donde Jesús resista nuestra resistencia y reprenda nuestras reprensiones, la gracia del amor de Dios nos lleva a eso. Y Cristo no nos deja conformarnos con nuestras orientaciones egocéntricas y ajenas a Dios. No, Él quiere otra cosa para nosotros, algo puro, algo santo, algo grandioso, algo que no tiene valor. Continuemos con nuestra historia. A partir del versículo 34, Jesús se dirige a los discípulos, así como a la multitud, y les enseña lo que significa ser sus discípulos. Y este mensaje no es solo para la iglesia, no, sino para todo el mundo, ya sea que queramos escucharlo o no. La realidad no se mueve para los disidentes. Jesús continúa hablando de una vida de negarse a sí mismo por seguirlo. Y todos nosotros estamos llamados a encontrar nuestra vida solo en Cristo, lo que significa que debemos morir a todo lo que compita con esa lealtad. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Como escribió Dietrich Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado, nos dice, cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Y gran parte de nuestra cultura invade nuestras creencias y actitudes que Jesús debe reprender y corregir para que lo sigamos. Es que estamos tan arraigados en cómo funciona el mundo que podemos estar convencidos de que estamos en lo correcto y que Dios debe estar equivocado cuando nos aleja de los hitos culturales del éxito y la comodidad. Marcos nos dice que el escenario de esta historia tuvo lugar en las aldeas alrededor de Cesarea de Filipo. Y esta ciudad era un área donde se gestaban luchas y juegos de poder político. No sé si podemos identificar a una Cesarea de Filipo en nuestro tiempo y en nuestro alrededor, pero si nos fijamos bien, creo que sí podemos encontrarla.
Y claro, este escenario no debía ser el camino para los seguidores de Jesús de ese entonces y no es el camino para los seguidores de Jesús hoy. Y es que Jesús todavía nos pide a nosotros, sus discípulos, que nos apartemos de nuestro dominio del poder y de nuestro egoísmo y que lo sigamos humildemente como el único Señor y Salvador verdadero. Así que debemos vivir como discípulos que están dispuestos a sufrir por Jesús, dispuestos a ser guiados por Jesús, dispuestos a morir a nosotros mismos por Jesús y dispuestos a reconocer a todos que Jesús es el verdadero Mesías, Señor y Salvador. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje tan poderoso, tan fuerte, tan grande, que nos muestra que tú eres un Mesías diferente, que tú eres un Mesías perfecto, que eres un Mesías no nada más salvador del pueblo judío, sino salvador de toda la humanidad. Gracias por llamarnos, gracias por tenernos en tus manos, Señor. Gracias porque nos has abierto los ojos y has permitido que te digamos, sí, Señor. Y aquí estamos, Señor, y aquí estamos en este camino y estamos aprendiendo todos los días. A lo mejor nos falta mucho, pero nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu trabaje con nosotros y nos lleve a la perfección, nos lleve a la transformación de discípulos que entregan su vida y que se entregan a ti, Señor, para ser dignos de estar en tu presencia, bendito Dios. Aunque ya lo estamos y tú nos amas y nos perdonas todo, pero nuestro corazón arde de pasión por ti, Señor, por tu evangelio, por ser humildes y obedientes a tus mandatos, Señor, al amor tan grande con que nos amas, al amor que derramos sobre todo el mundo, a ser tus portadores, a ser tus voceros, tus embajadores, para llevar tu nombre, para llevar tu presencia a los que todavía no te conocen y decirles que el cristianismo es difícil, pero contigo resulta muy fácil. Tu carga es ligera y nuestras fuerzas se fortalecen, nuestras carencias se llenan y nuestro orgullo se doblega. Y aquí estamos humildemente, Señor, en tus manos y nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. Amén.